Mal yo, no estaba silenciado, discúlpenme. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mauricio. Vamos a ver los ejercicios de la unidad 5. Son bastante cortitos, son unos poquitos ejercicios. Y después de que yo termine, le dejo paso a la gran Eloísa Rarte para que ella continúe con los, los del repartido 6. ¿Les parece? Siempre inicialmente hago una prueba a ver si alguien me responde, si se escucha bien o hay algún problema. No sé si alguien me podrá dar ahí una señal de vida antes de empezar la clase, que se escucha y que está todo claro. Sí, está todo bien. Bárbaro. Bueno, empezamos entonces con esta clase que es bastante cortita. Arranco a compartir pantalla. Bueno, van a ver que este repartido es bastante cortito, no tiene nada del otro mundo, pero tiene algunas cosas que están interesantes para ver y más que todo, digamos, por cómo es un poquito la temática ahora, va a ser medio difícil de participar. Es una clase que a veces recién reenganchan, es un poquito a veces engorrosa de seguir la parte del teórico. Entonces, capaz que yo voy a ir dando la clase, a ver qué les va apareciendo, y cada tanto le voy preguntando a ver si va quedando todo claro o voy haciendo alguna preguntita puntual de alguna parte, ¿sí? Bueno, para empezar entonces vamos a hacer el ejercicio 2. Este ejercicio tiene ya que estamos hablando de peculiaridades, tiene otra peculiaridad también interesante, que lo van a ver un poquito más a futuro cuando cursen Fisicoquímica 103. Es que ustedes ya con Andrés estuvieron viendo, digamos, la función de energía libre, un poco su definición y su función como criterio de espontaneidad, pero lo vieron principalmente para equilibrios físicos. Y esta va un poquito más allá y vamos a verlo justamente cómo funciona para un equilibrio químico. Es una cosa que van a ver, digamos, como ya les comenté, lo van a ver un poquito más el semestre que viene, pero por ahora, digamos, a lo que vamos, solamente para hacer un ejemplito numérico, digamos, créanme que se cumple exactamente de la misma forma, ¿sí? Entonces, el ejercicio 2 nos dice que tenemos un mol de carbonato de calcio que se introduce en un recipiente de reacción con un pistón sobre la superficie del sólido. Dicho recipiente está sumergido en un termostato a 25 grados Celsius y está sometido a una presión exterior constante. La reacción que tiene lugar es esta acá, que va a ser la descomposición del carbonato de calcio para formar el óxido de calcio y liberar dióxido de carbono. Entonces, en base a los siguientes datos, nos piden calcular la presión exterior a la que debe someterse el sistema para que el carbonato de calcio se encuentre en equilibrio con el óxido de calcio y el dióxido de carbono a 25 grados Celsius. Y nos dicen analizar qué ocurre si la presión externa es distinta a ese valor. Y los datos que el ejercicio nos da es una tabla que tenemos para distintas sustancias en juego, el valor del delta H en condiciones estándar y el valor del delta S en condiciones estándar, ambos a 298, que justamente, digamos, es la temperatura a la que estamos trabajando. Bien, entonces ese sería nuestro sistema, es bastante parecido a los que ya han visto, digamos, antes de los parciales. La única diferencia, digamos, es que acá estamos teniendo una especie de reacción química. Estamos teniendo una reacción química. Entonces la reacción de estudio va a ser esa que tenemos ahí, la descomposición del carbonato de calcio para formar el óxido de calcio liberando el dióxido de carbono. Y nos preguntan justamente la presión en el equilibrio. Cuando lleguemos al equilibrio químico, ¿qué presión va a estar teniendo ese recipiente ahí? Vamos a tener un equilibrio mecánico cuando estemos en la situación del equilibrio químico, ¿sí? La presión externa va a ser igual a la presión interna. Vamos a estar en una situación de equilibrio químico. Entonces, en ese caso, al igual que ya han visto para los ejemplos de equilibrio físico, el delta G a 25 grados Celsius y a esa presión, justamente presión de equilibrio, va a valer a 0. ¿Sí? En este caso, delta G igual a 0 es un indicio de que estamos ante una situación de equilibrio. Bien, esa va a ser la reacción de estudio que ya la vimos.
Y entonces el delta G molar a 298, a esa presión P, va a ser igual que para los otros factores termodinámicos que han estado trabajando, por ejemplo la entropía o la entalpía, va a ser igual a la sumatoria de la energía libre molar de los productos por su coeficiente estequiométrico menos la energía libre de los reactivos por su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Para el caso de este ejercicio, digamos, es un poquito sencillo porque son todas reacciones 1, 1, 1, así que los coeficientes van a ser 1 para todos. Tenemos en los productos la energía libre del óxido de calcio por su coeficiente que valdría 1, más la energía libre del dióxido de carbono por su coeficiente que valdría 1, menos, en este caso porque es un reactivo, la del carbonato de calcio. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Quedó claro eso? ¿Alguno que me dé una señal de vida ahí de que van las cosas claras? Sí, todo bien. Bueno, aparentemente todo bien entonces, bien. Entonces en este caso, cuando no tenemos cambio de fase, cuando hay un cambio de fase o una reacción química, el delta G en condiciones estándar va a ser igual, bueno, mejor dicho, la energía libre va a ser igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Justamente vamos a hacer esto porque nosotros vamos a calcular esa presión de equilibrio utilizando el delta G como condición de equilibrio, el delta G igual a 0, y justamente el ejercicio nos va a dar datos de entalpía y de entropía, y también conocemos la temperatura de trabajo. Entonces, en base a estos datos, vamos a calcular la energía libre y vamos a utilizarla como criterio de espontaneidad para calcular esa presión de equilibrio. Bien, entonces tenemos que ver cómo lo calculamos, ¿sí? Porque en este caso, como vemos acá, tenemos que trabajar con el delta G en las condiciones de trabajo, no en condiciones estándar. Entonces, para líquidos y sólidos, ¿sí?, que el efecto de la presión es despreciable en el cambio de volumen, la energía libre va a ser aproximadamente igual a la energía libre en su estado de referencia. Sin embargo, los gases no, los gases son compresibles. Entonces, en este caso, para los gases vamos a suponer que se cumple gas ideal y la energía libre va a ser igual a la energía libre en el estado de referencia más la integral de la presión de referencia, que es una atmósfera, por la presión externa, RT sobre P de dt. R y T son constantes, podemos sacarlos para afuera de la integral, y entonces nos queda la ecuación para energía libre para los gases expresada de esta forma. Y esto va a ser importante, porque justamente va a depender de la presión externa del gas, que en este caso va a ser el dióxido de carbono. Entonces nosotros calculando la energía libre y teniendo justamente acá el término de la presión externa y nosotros imponiendo la condición de equilibrio de delta G es igual a 0, vamos a poder calcular el valor de esa presión externa, que en ese caso va a ser la presión de equilibrio. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular sistemáticamente los valores de energía libre para cada una de las especies que tenemos presentes. Empezamos con el óxido de calcio. La energía libre para el óxido de calcio va a ser igual a su entalpía menos la temperatura por su entropía molar. Tenemos los datos en la tabla, los sacamos, sustituimos, hacemos cuentitas y llegamos a que la energía libre para el óxido de calcio es unos menos 15 kilocalorías por mol. Es sencillo, repetimos exactamente el mismo procedimiento para el carbonato de calcio. De igual forma, esto solamente son cuentitas, como le digo, simplemente son cuentas rápidas. Obtenemos el valor de la energía libre para el carbonato de calcio. Nos queda el dióxido de carbono, que justamente, como es un gas, va a depender de ese parámetro RT por la integral, justamente para ver cómo cambia el valor de la energía libre cuando nos alejamos, digamos, de las condiciones tabuladas. Entonces, en ese caso, para el dióxido de carbono, la energía libre va a ser igual a la energía libre en su estado tipo, que de vuelta la vamos a poder calcular con los datos que nos daba inicialmente la tabla, justamente más este parámetro RT por logaritmo de la presión externa. Calculamos, de vuelta con cuentitas, el valor de la energía libre de referencia. Nos queda este valor de acá.
y expresamos el valor de la energía libre molar, la energía libre molar del dióxido de carbono como la energía libre en estado de referencia, la supracero, más RT por logaritmo de la presión externa sobre la presión de referencia. En este caso, digamos, ya fijamos la temperatura a 25 grados Celsius porque estamos trabajando en 5 grados Celsius, y el R ya lo ponemos en calorías porque ya estamos trabajando en calorías. Entonces, en este caso, ya vimos que para los dos sólidos tenemos un valor de energía libre que es exactamente igual a valor de referencia. En este caso, para el dióxido de carbono, vamos a tener un valor que va a depender justamente de la presión externa y va a ser lo que nos va a variar, digamos, el delta energía libre. Planteamos la diferencia de energía libre, ¿sí?, con los valores que ya calculamos en las partes anteriores, y nos va a quedar expresado de esta forma. Este término acá, que queda de esta forma, va a ser la suma de las energías libres en estado de referencia para el óxido, para el dióxido de carbono y para el carbonato. Entonces me queda esta expresión en la cual la energía libre va a depender de la presión externa del gas. Nosotros sabemos que ¿qué? Nuestro sistema se va a encontrar en equilibrio químico. Por lo cual, si se encuentra en equilibrio químico, delta G va a valer 0. Entonces nosotros ya fijamos esta condición de equilibrio con el delta G valiendo 0 y nos permite despejar la presión externa del sistema. Fijamos acá igual a 0, hacemos un poco más de cuentos y obtenemos que la presión externa va a ser igual a la presión del dióxido de carbono, que es la única especie que tenemos, y va a ser igual a 1,71 por 10 a la menos 23 atmósferas. ¿Dudas hasta acá? Todo bien. Bueno, creo que es la misma muchacha que me sigue diciendo todo bien. Bueno, supongamos que es un copy-paste para el resto del grupo. Bien. Un comentario que siempre les hago, que tampoco me quiero explayar demasiado porque si no me voy a consumir toda la clase y tengo que dejarle tiempo a la doctora Rarte. Fíjense cuando hacemos este tipo de ejercicios en los que vemos presiones de equilibrio, podemos obtener valores extremadamente bajos o valores extremadamente altos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, para el dióxido de carbono tenemos un valor de una presión de equilibrio de un 10 por 10 a la menos 23. Fíjense que es un valor extremadamente bajo. ¿Sí? No tengan tanto miedo cuando ven estos valores porque son valores, digamos, tabulados, valores de equilibrio. No necesariamente son valores en los que nos encontramos trabajando en un laboratorio. Muchas veces vamos a ver este tipo de reacciones, las cuales pueden estar muy desplazadas hacia la formación de reactivos o de productos y pueden tener estos valores, digamos, de constantes equilibrios tabuladas, digamos, un poco exagerados. De vuelta, no son condiciones de trabajo, simplemente son condiciones de equilibrio. Bueno, entonces la segunda parte nos preguntaba, de vuelta también capaz que es un poquito en adelanto a lo que vamos a ver en Fisicoquímica 103, ¿qué pasa cuando variamos esa presión? Entonces, ¿qué pasa si la presión externa es distinta al valor que calculamos recién? Entonces puede pasar una cosa, o uno que sea mayor o dos que sea menor. Supongamos, caso 1, supongamos en este caso que la presión externa va a ser mayor a la presión de equilibrio. Entonces, en este caso, mi sistema se aleja, digamos, de la presión de equilibrio. Justamente, una forma que yo a veces tengo para decirles, la presión de equilibrio es la presión a la que mi sistema siente cómodo, va a ser la presión a la que mi sistema va a querer llegar. En este caso, si mi presión externa va a ser mayor a la presión de equilibrio, mi sistema, mi reacción, va a querer disminuir la presión para poder llegar a la presión de equilibrio y de esa forma estar, digamos, en un estado más favorable. ¿De qué forma esta reacción puede bajar la presión? Bueno, consumiendo justamente dióxido de carbono. ¿Sí? Al consumir dióxido de carbono, la reacción va a tratar de disminuir la presión para poder llegar justamente a la presión de equilibrio, y lo que vamos a ver justamente es que se va a dar la reacción inversa. En este caso, vamos a ver la carbonatación del óxido de calcio para dar el carbonato de calcio, que es, digamos, lo que suele ocurrir. Nosotros el óxido de calcio, digamos, no lo encontramos así como tal en la naturaleza, sino como carbonato. Probablemente por cualquier lado que nos paremos del planeta, tengamos una presión de dióxido de carbono que sea mayor a la presión de equilibrio,
y justamente se favorezca la reacción inversa. Cuando eso sucede, digamos, se va a la reacción inversa hasta que se llegue al equilibrio mecánico, o puede ser el otro caso que nos quedemos sin unos reactivos, en este caso el óxido de calcio, y se avance la reacción lo que se pueda y luego haya una compresión del dióxido de carbono hasta alcanzar un equilibrio mecánico. El otro caso va a ser un poquito análogo. ¿Sí? ¿Qué pasa si la presión va a ser mayor a la presión de, perdón, la presión externa va a ser menor a la presión de equilibrio? Entonces, en ese caso, de vuelta, mi sistema no está en la situación de equilibrio, va a querer llegar a una situación donde se sienta, digamos, energéticamente más favorable, y de esa forma mi sistema va a tratar de aumentar la presión para poder llegar a la presión de equilibrio. ¿Cómo puede aumentar la presión? Bueno, creándose la reacción directa. En este caso vamos a hacer la descomposición del carbonato de calcio para dar el óxido de calcio y el dióxido de carbono. Entonces, de esta forma mi sistema va a tratar de aumentar la presión para poder llegar a la presión de equilibrio. No son los términos capaz más exactos, pero son algunos ayudas, memorias que les suelo decir para que entiendan un poquito estas situaciones de equilibrio. Entonces la reacción se va a dar en forma directa hasta que se alcance el equilibrio mecánico o hasta que nos quedemos sin uno de los reactivos. En este caso el único reactivo que tenemos es el carbonato de calcio, y luego va a haber una expansión del dióxido de carbono que quede hasta que se alcance el equilibrio mecánico. Bueno, ¿alguna duda respecto a esto? Bueno. No, ninguna. Bueno, me respondió uno distinto ahora por lo menos. Tenemos dos despiertos por lo menos. Bueno, entonces vamos a hacer el último ejercicio respecto a esto. Vieron que este repartido son 3 ejercicios. Vamos a hacer el 2 y el 3 por cuestiones de tiempo. Si tienen alguna duda sobre el 1, nos escriben tanto a Andrés o a mí, y más o menos les vamos indicando cualquier problema que tengan. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio 3, que sí capaz que es un poquito más clásico de 101 y no tanto de 103, en el cual vamos a mezclar 100 gramos de agua a 10 grados Celsius con 200 gramos de agua a 40 grados Celsius en un recipiente adiabático a una presión constante. Y el sistema se deja evolucionar hasta que llegue a una temperatura uniforme. ¿Sí? Nos da como dato la entropía molar del agua como 16,75 unidades de entropía a 25 grados Celsius. Entonces el ejercicio va a tener 3 partes. En la primera parte nos va a preguntar cómo esperamos que sean los signos de delta G, delta S del sistema y delta S del universo para este proceso. ¿Y por qué? La segunda parte ya directamente nos va a pedir calcular los signos para estas magnitudes. Y la tercera parte nos va a pedir calcular de vuelta estas mismas magnitudes de la parte B, el delta G y los delta S, si el proceso, en lugar de ser en un recipiente adiabático, se hace en un termostato a una temperatura de 30 grados Celsius, partiendo del mismo estado inicial. Entonces vamos con la primera parte, en la cual simplemente nos preguntan sobre los signos de delta S del sistema y delta S del universo y delta G del sistema. Bien. Entonces la primera pregunta, y esto, primera parte, por lo menos quiero que me respondan ustedes, de ser posible. Bueno, primero vamos a especificar el estado. Bueno, es lo que tenemos acá. Tenemos en el estado inicial tenemos 2 masas de agua, supónganse de que están separadas por una frontera ahí infinitesimal. Tenemos 100 gramos de agua y 200 gramos de agua a 10 y 40 grados, eso es nuestro estado inicial. Y entonces nuestro estado final van a ser 300 gramos de agua a una temperatura T, que en principio desconocemos. Entonces nos pide calcular justamente los signos de delta G, delta S del sistema y del universo. Y nos justamente justifica su respuesta. ¿Por qué esos signos? Entonces, primera pregunta que le voy a hacer. ¿Este proceso es espontáneo? Sí. Sí, justamente, el proceso es espontáneo. Si tenemos 2 masas de agua a distintas temperaturas, lo espontáneo es llegar a una única masa de agua de una única temperatura uniforme. Y no, a partir de una única masa de agua, obtener 2 masas distintas en contacto con temperaturas distintas. Entonces, en este caso, que estamos viendo ahora, el proceso es espontáneo. Entonces, al ser el proceso espontáneo, el delta S del universo va a ser mayor que 0. Como recuerdan, digamos, delta S mayor que 0 es criterio de espontaneidad. Entonces ahora vamos a ver, salir del universo y ver un poquito más de cerca qué es lo que tenemos ahí.
El delta S del universo va a ser el delta S de nuestro sistema más el delta S de nuestro ambiente. Pero estamos trabajando en un recipiente adiabático, por lo cual el delta S del ambiente va a valer 0. El ambiente no va a sentir ningún tipo de cambio. Por lo cual, como el ambiente no siente ningún tipo de cambio, el delta S del universo va a ser exactamente igual al delta S del sistema. De vuelta, mayor que 0. Pregunta: ¿cuál va a ser el signo del delta G? Yo pensé que lo podíamos calcular, o sea, medio que despejar de ecuaciones y poder averiguarlo de ecuaciones. Exacto, se puede, como poder, exactamente, lo podemos hacer. ¿Sí? Pero si a priori yo te preguntara qué signo esperarías, ¿vos qué me responderías? Digo, estamos de acuerdo, se puede calcular, perfectamente se puede calcular. Que tal, que lo tendría que calcular, pero no sabía cómo tampoco. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Pero nosotros vimos que delta G podemos considerar los criterios de espontaneidad. ¿Cuándo consideramos que una reacción es espontánea? ¿Qué valor tiene que tener el delta G? ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿no? Tiene que ser negativo. El delta G negativo nos indica que estamos ante un proceso espontáneo. Así que podríamos decir negativo. Pero recuerden de que eso se cumple únicamente si la temperatura inicial del sistema es igual a mi temperatura final. ¿Que es este el caso? No. No. En este caso, la temperatura inicial no va a ser igual a la temperatura final. Por lo cual, en este caso en particular, yo no puedo usar el delta G como criterio de espontaneidad. Por lo Perdón. cual, sí. ¿Eso no es con temperatura externa? No. El criterio, digo, el criterio de delta G. Nosotros lo vimos con temperatura externa, constante. Y acá estamos con Sí. temperatura interna porque es adiabático. No sabemos nada de la temperatura externa. Y en Sí, realidad pero si es tampoco tenés... adiabático, Sí, no. pero la temperatura inicial va a ser distinta a la temperatura final. Lo que pasa La que interna. si... la interna, exactamente, la interna. Pero el criterio lo vimos con temperatura externa. Pero si el sistema no es adiabático, si no me equivoco, ¿no? Acá es adiabático. En este caso es adiabático. Y la Claro, temperatura externa es constante. La me temperatura es parece constante, sí, porque que estás trabajando en un termostato. Vos tenés que tomar tu sistema como lo que estés dentro del termo. ¿Cómo en un termostato? Si la temperatura final es distinta Perdón, perdón, que las dos no estoy iniciales. hablando, perdón, no estoy hablando de termostato. Vos tenés que trabajar con tu sistema acá. ¿Sí? Claro, pero lo que yo estoy diciendo es que toda esta deducción de delta G salió de la desigualdad de calcius y no sé qué, que era todo con Sí, temperatura externa. sí, Entonces, yo tengo justamente, que... por eso acá no lo puedes usar. pero la temperatura externa, si estoy en un adiabático y no sé qué le pasa al ambiente, a priori es constante, la externa. ¿Qué me importa que la interna varíe? Si las deducciones son con temperatura externa. ¿Con qué no, pero criterio? probablemente esa deducción, Pura yo no me discusión acuerdo ahí. cómo lo hicieron en el teórico, pero probablemente estabas en un sistema conductor. Sí, en ese caso es un tema conductor. Sí, O justamente lo sea, que pasa que hay, que fue lo que te dije al ¿qué es principio, lo que, estás en un lo que sistema pasa? que Para conducís. eh, el tema es por qué no ponemos temperatura interna constante, porque lo que puede pasar, el delta G es una función de estado. Lo que me interesa es al inicio y al final. Entonces, a vos no te interesa que la temperatura interna sea constante, pero sí que al inicio y al final sea la misma. Por eso es que probablemente cuando se hizo la deducción se planteó que la externa sea constante, entonces como el sistema está intercambiando, o sea, es conductor, me asegura que la interna al inicio y al final va a ser igual a la externa y por lo tanto va a ser la misma. Pero ¿Entiendes? entonces sí podría ser, o sea, en todas las deducciones y en todas las fórmulas que dedujimos, sí puede ser la interna con el criterio de que sea diabático. En el El tema caso, sí. es que si es adiabático, probablemente la temperatura interna te va a cambiar si se está dando una reacción. Sí. Por ahí viene, o sea, lo importante es que la inicial y la final interna sean la misma. Ok, No necesariamente que sea constante todo el tiempo. ok. Por eso es que probablemente la deducción, la externa, sí es constante. Entonces, si, por ejemplo, el caso que decía Mauricio, si estás en un termostato, te asegura que al inicio y al final tu temperatura interna es la misma. Igual ante esa duda, capaz que preguntarle más a Andrés, que fue el que hizo la deducción teórica. Pero me parece que viene por ahí. No sé si aclaré algo. Perdón que no. Sí. Es capaz lo que yo estaba tratando de explicarte que no quedó del todo bien ahí. El tema es que para que tengas usarlo como criterio de espontaneidad, vos al inicio y al final de tu proceso tenés que dar la misma temperatura.
Que si estás trabajando en un sistema conductor, digamos, ocurre, porque, digamos, es el caso de que si vos podés, por ejemplo, la dilución de un ácido, o obviamente tenés un cambio en la temperatura, pero si vos esperás lo suficiente, digamos, hay un traspaso de calor que a vos te permite de vuelta, digamos, llegar a una temperatura igual a la temperatura exterior. ¿Sí? Pero justamente porque el sistema es conductor. Es, por ejemplo, cuando vos tenés un vaso de bohemia, digamos, y vos haces ahí, por ejemplo, no sé, una reacción de ácido-base, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente, ya en la dilución y ya en la reacción misma vas a tener un cambio de temperatura. Pero, digamos, si vos esperás el tiempo suficiente, digamos, como estás en un sistema que es conductor, en ese caso, si yo tomo puntos del tiempo, un punto dado y otro punto del tiempo, de lo cual entre el que mi reacción queda, digamos, metida dentro, va a llegar a un punto en el cual la temperatura interior va a ser igual al exterior, va a ser igual a la constante. Pero porque estoy trabajando en un sistema conductor. ¿Sí? Pero eso pasa exclusivamente porque, digamos, estás en un sistema conductor. En un sistema diabático ya la cosa es un poquito distinta, ¿sí? Porque el sistema es perfectamente diabático, que también es una cosa bastante ideal, tu temperatura inicial, vas a tener un cambio de temperatura y vos si bien puedes calcular un valor delta G, no vas a poder utilizarlo como criterio de espontaneidad, justamente porque tu temperatura inicial va a ser distinta a tu temperatura final en un sistema justamente que no es conductor. Capaz que la compañera lo explicó un poco mejor que yo y se entiende un poco mejor que yo, pero un poco la gracia de este ejercicio era esa la idea. No sé si quedó claro. Sí. Está muy bien, Pero muchas bien, gracias a ambos. no, por favor, muchas gracias a la compañera que sinceramente lo explicó mucho mejor que yo. Es Soy yo, una Mauricio. Soy futura Eloísa. física. Eso se lo hizo, mira, con razón. No tengo el nombre bueno, está. Obviamente, sí, es una docente que está mucho más capacitada que yo. Eso tampoco es muy difícil de que una Gracias, persona se Pablo. dé cuenta. Bueno, seguimos entonces. Bien. Entonces ahora nos pide calcular el delta G, delta S del sistema y delta S del universo. Y bueno, ahora sí, haciendo un poco de cuentas, lo vamos a poder calcular. Para eso lo primero que tenemos que saber es el estado final de nuestro sistema. ¿Sí? En este caso, sabemos que partimos de 100 gramos de agua a 10 grados Celsius y 200 gramos de agua a 40 grados Celsius. Y llegamos a una masa de 300 gramos de agua de una temperatura T que inicialmente no sabemos cuánto vale, pero que podemos calcular. Entonces, tendremos que calcular la temperatura final para poder calcular los cambios justamente de esos parámetros que están involucrados. Entonces, la presión opuesta va a ser igual a la presión inicial, a la presión final, digamos, porque no tenemos estamos un líquido, no tenemos ningún tipo de cambio de volumen. Estamos ante un sistema adiabático. Entonces, el delta S va a valer 0. Entonces, vamos a empezar. Podemos analizar cada uno de los sistemas por separado. Vamos a partir de 100 gramos de agua a 10 grados Celsius y vamos a obtener 10 gramos de agua, 100 gramos de agua a 10 grados Celsius y obtenemos 100 gramos de agua a una temperatura final que en principio desconocemos. Vamos a tener 200 gramos de agua a 40 grados Celsius y vamos a obtener 200 gramos de agua a una temperatura T que vamos a desconocer, pero dado que ambas masas de agua están en contacto, la temperatura final va a ser la misma para ambas. Entonces, el delta H va a ser igual a la masa por la capacidad calorífica por el delta T. Vimos que por el proceso el delta H va a valer 0. Entonces simplemente hacemos cuenta. Vemos el cambio asociado a las dos masas de agua, 100 gramos de agua por la capacidad calorífica, por la temperatura final menos la inicial, y hacemos lo mismo con los 200 gramos de agua. ¿Sí? Y ya como vemos que el sistema es adiabático, en principio el delta H va a valer 0. De esta forma podemos despejar la temperatura final y llegamos a que la temperatura final de nuestro sistema van a ser 300 gramos de agua a 30 grados Celsius. Entonces ahora sí podemos calcular el valor de entropía para cada una de las masas de agua. Empezamos para los 100 gramos de agua a 10 grados Celsius. En este caso vamos a expresar la entropía molar del agua a 10 grados Celsius como el valor que tenemos de referencia a 25 grados Celsius y vamos a ver cómo va a variar ese valor de referencia con la temperatura, integrando de los 25 grados Celsius a la temperatura que queremos nosotros, el diferencial S sobre el diferencial T a presión constante. En este caso, justamente, este valor es dato, son los 16,75 unidades de entropía.
Bien, ya vieron cuando estudiaron el segundo principio, justamente que el valor de esta derivada es igual al C sub P sobre el T del sistema. Lo que necesitaríamos conocer es el valor del C sub P. En este caso sabemos que el C sub P del agua es una caloría por gramo. Entonces también rápidamente calculamos el peso molecular del agua como 18 gramos por mol. Entonces calculamos, sabemos que es una caloría por gramo, cada mol tiene 18 gramos, entonces el C sub P molar del agua van a ser 18 calorías por mol. Sustituimos, este valor es constante, podemos sacarlo para afuera en la integral, e integramos a ambos lados, a ambos extremos de la integral, entre los 25 grados y los 10 grados. Y de esa forma obtenemos la entropía molar del agua a 10 grados Celsius como 15,82 calorías por mol sobre Kelvin. ¿Puedo hacer una consulta pequeña? Sí, por favor. En la diapositiva anterior, Sí. o sea, el término que está subrayado en azul, Sí. ¿es aplicado porque estás en otras condiciones y se aplica siempre que estés en, o sea, siempre que quieras hallar Este es un dato, sí, este es dato. la Ya sabes que entropía en es entropía. otro sistema que no sea el estándar o el normal, le tenés que agregar el cambio? O sea, yo cuando la planteé no puse ese término y no supe de ¿Cómo dónde. calculaste la entropía a otra temperatura entonces? ¿Cómo? ¿Y cómo calculaste la entropía bajo qué es? Es un punto de referencia. Claro, o sea, yo hice la integral del CP sobre el tiempo en Sobre diferencial, tiempo no, temperatura, en diferencial entre el diferencial temperatura, como usando la definición, digamos. ¿Y entre qué y qué integraste ahí? ¿Cuáles eran los límites de integración? No lo llegué a integrar porque me daba diferente la expresión, entonces dije, algo estoy haciendo mal. Pero capaz que lo integraría entre la temperatura inicial y la final, o sea, separas las dos masas de agua, una por una parte, otra por la otra, porque tienen diferentes temperaturas iniciales. Claro. Y nada, es de 10 a 30 y de 40 a 30, y las presiones son iguales. Lo que pasa es que ahí pueden obtener los datos para las entropías a distintas temperaturas. A ver, para que no lo tengo mal. Claro, tenés solo el dato de A298. Claro, pasa que tenés el dato de 98 nada más. Y eso vos lo traspasás al dato tuyo con un cambio que no entiendo, digamos. Claro, pasa que el valor de tu entropía va a variar con la temperatura. Sí. Por eso estamos evaluando la integral esta de T. Justamente, es para ver cómo te cambia la entropía justamente de tu valor de referencia con el cambio de la temperatura. Es como si, es una forma muy, muy gruesa lo que voy a decir, pero imagínate como si estuvieras utilizando una curva de calibración, ¿sí? En el cual, digamos, este es tu valor X que vos querés, esta sería tu ordenada de origen, y esto de cierta forma representaría de una forma muy gruesa, lo estoy diciendo de vuelta, muy gruesa, tu pendiente. Bien. ¿Sí? En la cual de esta forma, digamos, yo pongo acá el dato de temperatura que yo quiero, digamos, que va a estar representado de la forma de acá, se va a ver un poquito más fácil, quedaría un poquito más fácil de ver acá. Sí, acá queda como una especie, es más, acá queda con una forma un poco más parecida, ¿sí? En el cual yo acá pondría el valor de temperatura que yo quisiera, bueno, y la ecuación me devuelve el valor de entropía de determinado tipo de temperatura. Es una forma que vos tenés, van a verlo después cuando estén en 103 y en 104 usamos algunos ejemplos bastante más parecidos. No sé si estoy haciendo ahora rápido, refrescando la cabeza, pero es una forma que vos justamente tenés de ver, digamos, cómo cambia determinada magnitud por determinado efecto, ¿sí? Tomando un punto de referencia y después con alguna magnitud, alguna especie de tipo de pendiente, que a veces que digo yo, justamente, no necesariamente una pendiente, como queda acá puesto es un logaritmo, pero sí de forma, entre comillas, de una pendiente, justamente cómo te provoca la variación respecto a una referencia que vos tenés acá. Por ejemplo, este valor de ese 25 grados, y este término acá me va a decir cómo cambia justamente al cambiar de los 25 grados a este límite de integración que yo tengo acá. No sé si quedó claro ahí. Bueno, o quedó claro
o colapsó con la explicación tan entreverada. Bueno, para el resto, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, aparentemente no. Bueno, seguimos entonces. Bueno, de igual forma calculamos entonces, de vuelta tomando valor de referencia y viendo cómo cambiamos ese valor de referencia, digamos, respecto a otras temperaturas, calculamos el valor de la entropía molar a 40 grados Celsius, de esta forma, de igual forma, y calculamos la entropía final del agua a 30 grados Celsius. Acá me faltó el techito del molar. Acá está. Calculamos la entropía del agua a 30 grados Celsius. Y ahora sí, viendo cómo queda nuestro sistema, ¿sí?, expresamos el delta S de nuestro sistema como la entropía molar del agua. En este caso, voy a moverla. Ahí, no, está un poco menos. En este caso tenemos como si fuera una especie de reacción de los productos. En este caso tenemos los 300 gramos de agua a 30 grados Celsius. En este caso nos piden el valor de la entropía, y estos valores son la entropía molar, así que tenemos que multiplicarlo por el número de moles para corregirlo. En este caso tenemos 300 gramos de agua sobre 18, estos moles de agua, que se encuentran a 30 grados, menos los 10 gramos de agua, que se encuentran a 10 grados, menos los 200 gramos de agua, que se encuentran a 40 grados. De esa forma calculamos el delta del sistema, y efectivamente, digamos, es un proceso espontáneo, por lo cual tenemos un signo positivo. Vimos que el delta S del universo iba a ser igual al delta S del sistema, así que está el mismo valor. Lo que nos queda calcular ahora, digamos, es el valor del delta G, y vamos a calcularlo de forma parecida. Vamos a la definición del delta G como delta H menos delta TS. En este caso estamos ante un proceso diabático, así que delta H vale 0. Y expresamos delta G como menos, en este caso, la temperatura por cada uno de los valores de entropía, ¿sí?, porque para cada término vamos a tener una temperatura y un valor de entropía. De vuelta expresamos la entropía molar, ¿sí?, por la entropía, como la entropía molar por el número de moles, para este valor de entropía, multiplicado por la temperatura, para la masa de agua de 300 gramos que se encuentra a 30 grados, la masa de agua de 100 gramos que se encuentra a 10 grados, la masa de agua de 200 gramos que se encuentra a 40 grados, y obtenemos el valor de delta G. Justamente, digamos, era a lo que quería llegar hoy. Digamos, tenemos un valor de delta G positivo, 83,5 calorías, lo cual, en principio, si nosotros utilizaremos el delta G como criterio de espontaneidad, nos diría que este proceso no es espontáneo, pero es espontáneo, ocurre. ¿Qué es lo que pasa? Que justamente como estamos en un sistema diabático, digamos, y no tenemos no podemos lograr, digamos, que esa temperatura, digamos, sea igual a temperatura inicial a temperatura final, digamos, no podemos llegar a un valor, digamos, no podemos llegar a una condición en la cual nos permite utilizar el delta G como criterio de espontaneidad. Bueno, voy a ir un poquito más rápido, si no, no le robo mucho más clase a Eloisa. Y en la parte C nos piden recalcular los mismos criterios de vuelta, pero si el proceso se llevara en un termostato a una temperatura de 30 grados partiendo del mismo sistema inicial. Esto capaz que es un poquito más parecido a lo que expresaba el compañero. Así estamos ante un sistema que es conductor. En este caso de vuelta estamos con la misma masa inicial, 100 gramos de agua a 10 grados, 200 gramos de agua a 40 grados, solamente que en este caso la temperatura final, digamos, que esperamos, va a ser igual a la temperatura del termostato. ¿Sí? Entonces, en este caso, el cambio de estado va a ser el mismo, solamente que ocurre por la trayectoria. Esas funciones son funciones de estado, dependen del estado inicial y del estado final, no dependen del camino transitado, por lo cual delta H, delta S del sistema y delta G van a ser exactamente lo mismo. Nos falta el delta S del universo. En este caso, delta H vale 0, porque el cambio de estado es el mismo, por lo cual el calor intercambiado vale 0, ¿sí? Lo cual es relativamente esperable, ya que si la temperatura final de nuestro sistema
va a ser igual a la temperatura del termostato, no va a haber un cambio neto de calor, por lo cual el ambiente no va a sentir ningún tipo de cambio, el delta S del ambiente va a ser igual a 0 otra vez más, por ende el delta S del universo va a ser el mismo. Bueno, y con esto terminamos estos ejercicios. No sé si les queda alguna duda, algún comentario o alguna otra curiosidad más. Digamos que siempre está buena antes de dar por terminados estos dos ejemplos. Bueno, aparentemente no. Así que entonces voy a dejar de compartir. Sí. Como son funciones de estado, siempre serían iguales, de todas maneras, ¿no? Siempre que el estado inicial y el estado final sea el mismo, sí, porque a vos lo que te importa es dónde empezás y dónde arrancás, no el trayecto que haces. Ahí va. Gracias. No, por Y una favor. pregunta. Sí. Ahora que no se trata de un sistema adiabático, Sí. de igual manera, o sea, el delta G no puede ser negativo, o sea, por todo lo que se había hablado antes de que el delta G que sea menor a 0 era un criterio de espontaneidad, que acá no se podría usar, o sea, acá no tendría... Lo que pasa es que tu temperatura inicial va a ser distinta a tu temperatura final de vuelta, porque estás sumergido en un termostato. Aunque el coso sea conductor, o sea... Sí, en este caso, digamos, particularmente, digamos, tampoco tenés una conducción de calor. Es un caso muy extraño, muy parecido al anterior, solamente con la diferencia de que en el caso anterior, bueno, lo que pasa es que el efecto sobre el ambiente sigue siendo el mismo. La diferencia es que en el caso anterior tu material no era conductor y no permitía el pasaje, digamos, de paquetes térmicos, digamos, de un lado de la frontera hacia el otro. Y en este caso, como vos pones el termostato, quizás por malicia, a la misma temperatura, digamos que la temperatura final que esperás, tampoco tenés un pasaje de paquetes térmicos de un lado de la frontera hacia el otro. Claro, o sea, eso, o sea, lo que antes se usaba como que la temperatura externa fuera constante, o sea, mismo, por ejemplo, en este caso, aunque no fuese un sistema adiabático, tampoco sigue siendo válido. Lo que pasa que, a ver, ya es media filosófica, y si vos lograras que tu sistema inicialmente tuviera pasa que tiene que ser un sistema que la temperatura exterior sea constante y que sea conductor, para que tu estado inicial sea el mismo que el estado final. Que es lo que no ocurre acá. Ok, gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, algo más? Bueno, Elo, si querés, te pido disculpas por confundirte con un alumno, por no reconocerte la voz después de todos estos años. Los jóvenes, mi voz. Lo que pasa es que sos tan joven que te confundo con un alumno de 101. Bueno, entonces, chiquilines. Bueno, gracias, Mauri. No, por favor. Bueno, vamos a empezar entonces con los ejercicios de equilibrio físico. Sé que esto está como bastante condensado, dos temas que recién lo vieron en el teórico. Tuvimos que sacar algunos ejercicios. Por eso, si tienen cualquier duda, estamos disponibles tanto a través del foro o a través del correo electrónico o directamente en el foro a nosotros. ¿tá? Bien, lo primero que quería hacer antes de empezar con los ejercicios de equilibrio físico era hacer un pequeño resumencito, porque lo vieron hace poco y que les va a quedar en el video y está bueno para resolver los ejercicios del resto de repartir. ¿tá? Ustedes vieron con Andrés en el teórico la ecuación de Clapeyron, ¿sí? Que para un cambio de fase relacionaba las variables, ¿sí? Estamos hablando de sustancia pura, las variables temperatura y presión con el cambio de entalpía que hay en ese cambio de fase y el cambio de volumen cuando se da también un cambio de fase. ¿tá? Esta ecuación de Clapeyron es válida para todos los tipos de cambio de fase, o sea, paso de sólido a líquido, de vapor a sólido, o transición incluso entre distintas fases sólidas. ¿sí?
Entonces tenían el diagrama para una sustancia pura, donde tenían las diferentes zonas de estabilidad, ¿sí? La zona donde era estable el sólido, el líquido, el vapor, y las curvas representaban las zonas de equilibrio. La ecuación de Clapeyron es válida para los tres equilibrios, tanto para sólido-líquido, líquido-vapor y sólido-vapor. A partir de la ecuación de Clapeyron, haciendo determinadas suposiciones, se puede llegar a la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Cuáles son esas suposiciones? Estamos lejos del punto crítico, ¿sí? El punto crítico está por acá. Si nosotros estamos lejos del punto crítico, podemos suponer que el volumen del gas es mucho más grande que el volumen de la fase condensada, ¿no? Y a su vez considerar al gas esa fase gaseosa, como ideal. ¿No? Si tomamos esas consideraciones, se llega a lo que es la ecuación de Clausius-Clapeyron, que tiene una forma diferente, o sea, acá aparece el logaritmo, y arriba Profe, aparecía no sé si a alguien más le pasa, pero yo solamente veo el título de la primera diapositiva. Yo No avanza tampoco. ni se muestra nada. ¿No están viendo? No, no se ve. ¿Solo la primera diapositiva? Solo el título de la primera diapositiva. Sí. Qué raro. A ver, ahí. ¿Ahí ven? No, no se ve. Oh, Dios. A ver, para. Voy a intentar, a ver. ¿Ahí ven algo? No, cuando lo minimizaste sí se veía. Y cuando lo maximizo no. Ahí va, ahí sí. Qué raro. Ahí dejan de ver. Ahí se ve. Ah, bien, está. Una parte igual. Ahí, ahí, ahí. Ah, bien, avísenme por eso, porque capaz que fue algo de cuando compartí. Entonces lo que les decía era eso de que la ecuación de Clapeyron es válida para los tres equilibrios, ¿sí? Y la ecuación de Clausius-Clapeyron, como toma en cuenta una fase gaseosa, en realidad es válida cuando una de las fases es gaseosa. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces pasan los ejercicios que están trabajando en el equilibrio sólido-líquido y utilizan la ecuación de Clausius-Clapeyron. Entonces, aclaración, Clapeyron es válido para los tres equilibrios y Clausius-Clapeyron es válida cuando una de las fases es gaseosa. Bien, entonces, ¿cómo trabajamos con esas ecuaciones? Entonces, si estamos en un equilibrio donde hay una fase gaseosa, ¿sí? Utilizo la ecuación de Clausius-Clapeyron. A su vez, si consideramos que el delta H es constante con la temperatura, ¿sí? Se puede separar variables e integrar. Se puede, la primera ecuación, lo que se representa es simplemente la integración la integral sin límites, ¿sí? Y la segunda ecuación es cuando yo pongo un límite de integración en determinada temperatura y determinada presión. O sea, las dos ecuaciones es lo mismo, depende si hago la integral definida o indefinida. Entonces, muchas veces ustedes se van a encontrar con una ecuación de este estilo, ¿sí? Que es la ecuación de Clausius-Clapeyron, cuando el delta H es constante. ¿Cómo se trabaja con estas ecuaciones? Ustedes van a necesitar, generalmente nosotros les damos determinada información, y ustedes tienen que utilizar esa ecuación para sacar el dato que les está faltando. Normalmente, ¿qué se les puede dar? Por ejemplo, se les puede dar un punto de equilibrio, por ejemplo, una temperatura y una presión de equilibrio, y el delta H para el cambio de fase. Entonces, si nosotros vamos a la ecuación, por ejemplo, esta de acá arriba, ¿sí? La de la derecha, puedo sustituir un punto de equilibrio, P1 y T1, y el delta H, y lo que me queda va a ser incógnita el otro punto de equilibrio. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es la presión de equilibrio a determinada temperatura, ¿sí? Coloco el valor en T2 y saco el valor de P2. Esa es una opción de cómo trabajar con los datos. En otros ejercicios lo que se les puede dar son dos puntos de equilibrio, ¿sí? Y lo que se les solicita es que ustedes despejen el valor del delta H. Esos son los dos tipos de datos que normalmente se les dan. Cuando están trabajando con sólido líquido, o sea, con la ecuación de Clapeyron, ¿sí? Acá tienen dos opciones, si quieren sacar información de esa ecuación. Una es hacer separación de variables e integrar,
¿sí? Y la otra, que es un poco más sencilla, que considera suponer que la relación entre la presión y la temperatura es constante, que generalmente es constante, es lineal. Generalmente esta suposición es bastante válida. La presión y la temperatura para el cambio de fase sólido-líquido generalmente es una recta. Entonces ahí queda mucho más fácil, porque al considerar que la relación es lineal, ¿sí? Puedo sacar la ecuación para ese cambio de fase, que me queda la ecuación de una recta. ¿Tá? Y esas son entonces las ecuaciones que vamos a tener que trabajar. ¿Tá? Entonces lo dejo acá, que en el video que está bueno tenerlo a modo de resumen de teórico y cómo trabajar con los ejercicios. ¿Tá? Cualquier duda me paran en cualquier momento de la clase. ¿Tá? Tuvimos que sacar algunas partes y algún ejercicio porque no entiendo. Pero bueno, pregúntenme que eso es importante. Bien, vamos entonces a ver cada ejercicio, qué es lo que me están pidiendo y cómo utilizar esas ecuaciones que recién veíamos. Me dice el ejercicio 1. La variación de la presión de vapor de benceno con la temperatura viene dada por la ecuación. Entonces acá me están dando cómo varía la presión de equilibrio con la temperatura. Lo que ya mirándolo vemos algo medio raro, es que me aparece una temperatura al cuadrado, y si nosotros vamos para atrás y vemos la ecuación de Clausius-Clapeyron, fíjense que acá la temperatura me aparecía, no estaba al cuadrado. Ahora vamos a ver por qué puede pasar eso. ¿No? Entonces me dan la expresión de la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿sí? Y me piden calcular el delta H y el delta S de condensación a 300 Kelvin, suponiendo que se cumple la ecuación de Clausius-Clapeyron. Siempre recuerden que se cumple la ecuación de Clausius-Clapeyron quiere decir que se cumple la ecuación sin integrar. Una vez que nosotros suponemos el delta H constante e integramos, tenemos la ecuación de Clausius-Clapeyron, pero ya con esa suposición. ¿Tá? Entonces, lo que nos piden es el delta H de condensación. Nosotros habíamos visto entonces la ecuación de Clausius-Clapeyron previo a integrar, ¿sí? Que tenía esta expresión. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros suponemos que el delta H de vaporización es constante y lo sacamos fuera de la integral, ahí es que nos queda la ecuación con 1 sobre t. ¿Por qué nos aparece el t cuadrado? Porque de alguna manera el delta H de vaporización en esas condiciones no lo podemos considerar constante con la temperatura. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar? En lugar de integrar la ecuación de Clausius-Clapeyron para obtener el delta H, lo que vamos a hacer es, esta ecuación que me están dando en el ejercicio, si yo la derivo, si hago la derivada del logaritmo de P con respecto a la temperatura, o sea, hago la derivada, y lo igualo al término de la derecha, ahí voy a poder sacar el delta H de vaporización. ¿Ah? Ahí tengo el delta H de vaporización, pero me están pidiendo el delta H de condensación. ¿Cómo se relacionan esos dos delta H? Les cambia el signo, ¿no? Ahí va, simplemente le cambio el signo, ¿tá? El delta H de condensación es menos el delta H de vaporización. Perfecto. Entonces, si hago la derivada, me va a quedar la derivada de la expresión que me están dando, ¿no? La derivada de una constante vale 0, ¿sí? La derivada de un término 1 sobre t, me queda menos 1 sobre t cuadrado, ¿sí? Por eso me cambia el signo acá. Y la derivada de 1 sobre t cuadrado me queda 2 por 1 sobre t a la 3, ¿sí? Entonces, ahora que hice la derivada, que tengo la derivada del logaritmo de p con respecto a la temperatura, toda esta expresión, ¿sí? Va a ser igual al término delta H de vaporización sobre RT cuadrado. ¿Tá? Entonces, cuando ustedes ven que la ecuación de Clausius-Clapeyron que le están dando no es la típica, donde tengo solamente el término 1 sobre t, lo que me está queriendo de alguna manera informar es que el delta H está cambiando con la temperatura y la forma que tengo que trabajar es con la derivada. ¿Tá? Entonces, ahí lo igualo, ¿sí? Y lo que hago es despejar el delta H de vaporización, ¿sí? Voy a pasar el RT cuadrado multiplicando para el otro lado, ¿sí? Se me va a ir el término de t cuadrado, pero me va a quedar un término de t. Y ahí verificamos lo que les estaba diciendo. Si se fijan, la expresión del delta H de vaporización, ¿sí? No es una constante, sino que va a depender de la temperatura. ¿Tá? ¿Cuánto era la temperatura que nos pedían el valor del delta H?
A ver, si vamos a la letra del ejercicio. ¿Cómo sabemos ahora qué temperatura tenemos que colocar acá? ¿No te pedía 300 Kelvin? Ahí va, si vamos a la letra, ¿sí? Nos están pidiendo 300 Kelvin. Entonces, esa es la temperatura que tenemos que colocar, no una temperatura arbitraria la que nos están pidiendo. Entonces, si la temperatura que nos pedían era 300 Kelvin, sustituimos acá. ¿Qué valor de R vamos a poner? La idea acá con el R es que coloquen el que ustedes quieran obtener el valor de delta H. Yo, por ejemplo, acá lo quería en calorías, entonces puse el R en calorías, 1,987. Entonces ahí me da que el delta H de vaporización es 7.984 calorías por mol. Que si le cambio el signo, me va a dar el valor del delta H de condensación. Tiene lógica, hay que fijarse un tema de los signos. ¿Sí? Un delta H de vaporización, la vaporización requiere energía, entonces es un proceso endotérmico, se tiene un delta H positivo. Y la condensación es un proceso exotérmico, se libera energía cuando condensa algo, entonces tiene que tener un signo negativo. Es importante que verifiquen eso porque muchas veces acá haciendo la derivada se pueden confundir con algún signo y les queda mal el delta H el signo del delta H. Entonces acá viene otra forma entonces de utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron. Cuando le aparece algún término de temperatura un poco fuera de lo común, probablemente se deba a que el delta H en esas condiciones no es constante con la temperatura. Bien. Y lo otro que nos pedían era el delta S de condensación. Entonces podemos ir a... Una pregunta. Sí, ¿vale? Entonces cuando el delta H varía, usamos Clausius-Clapeyron. Claro, el tema cuando... A ver, Clausius-Clapeyron es válido en todos los equilibrios, que es esta expresión acá, previo a integrar, ¿sí? Esta que estamos acá en la transparencia. Si el delta H cambia con la temperatura, si yo sé cómo cambia con la temperatura, si yo sé la expresión matemática, lo coloco acá e integro. Si yo no sé cómo cambia con la temperatura, como es el caso de ahora, tengo que trabajar con la derivada, no puedo trabajar con la ecuación integrada. Ah, bien, ya entendí. Entonces, esta ecuación siempre es válida. La que no es válida es la que está suponiendo que el delta H es constante, porque puede haber un caso donde eso no se cumple. ¿Sí? Si uno es un rango muy grande de temperatura, yo no puedo considerar constante el delta H. Bien, siempre es válida que haya una fase gaseosa, ¿no? En el cambio. Esta de Clausius-Clapeyron es válida solamente cuando hay una fase gaseosa, o sea, equilibrio sólido-vapor o líquido-vapor. Está bien, gracias. Bien. Bueno, entonces lo que nos pedían era el delta S de condensación. Entonces vamos a la definición. Como estamos en un proceso que los cambios de fase los consideramos como reversibles, a presión constante, podríamos considerar que el delta S de cambio de fase era el delta H del cambio de fase sobre la temperatura. Esto lo vimos en el primer semestre, el año pasado. Entonces, si ya tenemos el delta H de condensación y sabemos que la temperatura es 300, simplemente sustituimos y nos va a dar el delta S de condensación. Menos 26,61 calorías por mol Kelvin. De nuevo, acuérdense las unidades de entropía, que llevan la unidad de temperatura. Y de nuevo verificar el signo. ¿Qué significa un delta S negativo? El delta S del sistema negativo. Que no es espontáneo. Cuidado. Acuérdense que el criterio de espontaneidad era el delta S del universo. Acá nosotros calculamos el delta S del sistema, o sea, el cambio de fase. Acuérdense que el universo era el sistema más el ambiente. Entonces, nosotros acá simplemente le calculamos el delta S del sistema.
Si me doy negativo el delta S del sistema, lo que quiere decir es que está disminuyendo la entropía del sistema. ¿Tá? ¿Tiene lógica si yo paso de una fase de vapor a una fase condensada de que la entropía baje? Sí. Sí, ¿tá? Lo habíamos visto allá al inicio del curso, de que tengo el gas que está en un estado de movimiento y con mucho más desorden, y paso a una fase condensada, o paso a una fase líquida, que está más ordenada, tiene una estructura diferente, entonces obviamente la entropía del sistema disminuyó. O sea que aumentó el orden del sistema. ¿Tá? Simplemente eso. Por eso está bueno verificar. En una condensación, el delta S de condensación tiene que dar negativo. ¿Tá? La parte B de este ejercicio es muy sencilla, que es sobre la regla de Trutton, que generalmente no es muy aplicable, es algo medio cualitativo. Lo dejamos para que lo resuelvan ustedes, así podemos hacer otros ejercicios. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 7, ¿sí? Que dice, el punto de ebullición normal de la acetona es 56 grados y la entalpía de vaporización es 6,95 kilocalorías por mol. Un recipiente cerrado y rígido que contiene un mol de vapor de acetona a 56 grados y una atmósfera se enfría a 25 grados. ¿Cuántos moles de acetona condensa? Nos dice, suponer delta H vaporización constante, ahí nos están diciendo entonces que nosotros cuando integremos lo podemos sacar fuera de la integral, vamos a utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron integrada. Nos dicen utilizar el comportamiento ideal para el vapor de acetona, o sea, si nosotros queremos calcular los moles, podemos utilizar la ecuación del gas ideal. Y nos dicen que supongamos que el volumen del líquido es despreciable en comparación con el vapor. ¿No? Entonces, información que nos dan. Nos dicen, el punto de ebullición normal de la acetona es 56. ¿Qué significaba el punto de ebullición normal? Que la presión es una atmósfera. Ahí va, que la presión es una atmósfera o es un bar. ¿Tá? Depende de si estamos más actualizados o no. ¿Tá? Entonces, perfecto. Entonces, ¿qué nos están dando? Nos dicen que cuando la presión es una atmósfera, la temperatura de ebullición es 56 grados. O sea, nos están dando un punto de la curva de equilibrio. Y a su vez nos están dando el delta H de vaporización. ¿Tá? Entonces tenemos esos dos datos que nosotros necesitamos para poder utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron. Después, ¿qué nos dice? Nosotros colocamos un mol de vapor de acetona a esa condición y se enfría a 25. Nos preguntan cuántos moles condensa. Para saber cuánto condensó, en realidad nosotros lo que vamos a ver es cuánto quedó. Si yo logro saber cuál es la presión de equilibrio a 25 grados, ¿sí? Porque si condensa a 25 grados voy a tener a vapor de acetona en la fase gaseosa y vapor de acetona en la fase líquida, que van a estar en equilibrio a 25 grados. Si yo logro saber cuál es la presión esa de equilibrio, con el volumen del recipiente y con la ecuación del gas ideal, puedo saber cuántos moles gaseosos hay. Los moles gaseosos al inicio, menos lo que tengo ahora, me va a dar la diferencia a los que condensaron. ¿Tá? Por ahí viene la idea del ejercicio. ¿Tá? ¿Sí? Sé que al inicio tengo un mol, lo que tengo que saber es cuántos son los moles que va a tener finales de vapor de acetona, ¿sí? En esas condiciones, y la resta va a ser lo que condensó. Entonces, los moles de acetona que condensaron van a ser los moles iniciales menos los moles finales. Yo la información que tengo es que al inicio tengo un mol, necesito saber los moles finales. De nuevo, entonces en el estado final el sistema se encuentra en equilibrio y necesitamos entonces saber la presión de vapor en equilibrio a 25 grados. Entonces, tengo una fase de vapor, entonces puedo utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron. Me dicen que el delta H es independiente de la temperatura, o sea que puedo utilizar la ecuación integrada que habíamos visto al principio. ¿Ah? Entonces tenemos esta que es la que ya está integrada con los límites de integración. Tenemos un dato que es cuando el delta H de vaporización, que nos dieron información, 6,95 por 10 a la 3 calorías por mol. Y tengo el dato de que cuando la presión es una atmósfera, ¿sí? La temperatura de ebullición es 56, el dato de la temperatura de ebullición normal. Entonces, si nosotros ahora, acá en la temperatura de ebullición 2, colocamos los 25 grados, ¿sí? Podemos despejar
despejar cuánto es la presión de equilibrio a 25 grados. Entonces, sustituyendo todo, toda la información, sí, acuérdense utilizar el R en las mismas unidades que el delta H, despejamos, y nos da que la presión de vapor a 25 grados es 0,33 atmósferas. Entonces, ahora ya sabemos que la temperatura va a ser 25 grados, que la presión es 0,33 atmósferas, y sé cuánto es el volumen inicial del recipiente, y me dicen que considere que el volumen del gas es mucho más grande que el volumen del líquido, o sea que despreciemos el volumen que ocupa el líquido, tengo toda la información para utilizar la ecuación del gas ideal y sacar los moles de acetona en la fase gaseosa. 0,33 es la presión, el volumen final lo tengo que determinar con la información que me dan al inicio, el R es 0,082 y la temperatura 298. Volumen final, el recipiente es rígido, entonces el volumen final es igual al volumen inicial. ¿Cómo hago para saber el volumen inicial? Tengo todos los datos al inicio. Sé que tengo un mol de acetona a vapor, 0,082, la temperatura es 56 grados y la presión es 1 atmósfera. Sabemos que esa era la condición de inicio. Sacamos el volumen inicial, que es 26,978 litros, sabemos que es igual al volumen final, y ahí sí tengo toda la información para calcular los moles finales de acetona en equilibrio a 25 grados. ¿No? Entonces, con la ecuación que habíamos visto al inicio, ¿sí? 1 menos, que era lo que tenía al inicio, menos los moles finales, me da entonces 0,64, que son los moles de acetona que condensaron, lo que voy a tener en la fase líquida. ¿Alguna duda del ejercicio? ¿Muy rápido? ¿Sigo? Sí. Bien. Bueno, y el último ejercicio que vamos a hacer, porque es un poquito diferente, acá vamos a trabajar solo con fases condensadas, ¿sí? Ese equilibrio, y no con sólido-líquido, sino con algo particular que tienen los sólidos, es que a veces tienen diferentes formas alotrópicas, o sea, el mismo compuesto tiene estructuras sólidas diferentes, que tienen propiedades físicas y térmicas diferentes. Entonces, este es el caso del nitrato de amonio, que tiene 3 formas diferentes, la 2, la 3 y la 4, en el rango este que estamos nosotros trabajando. Dice entonces el ejercicio: calentada a presión atmosférica, la variedad ordinaria 4 del nitrato de amonio se transforma reversiblemente a 32 grados en la 3. O sea, si yo estoy a presión atmosférica y parto nitrato de amonio 4, lo empiezo a calentar y cuando llega a 32 grados pasa a la forma 3, de la cual por ulterior calentamiento pasa a la 2 al llegar a 84. Tengo el sólido a 32 grados, está en la forma 3, lo sigo calentando y cuando llega a 84 grados pasa a la forma 2. Todo esto nos están diciendo que es a presión atmosférica, en condiciones normales. Después nos dicen, la forma 3 es menos densa que las otras dos, y a presiones elevadas su intervalo térmico de estabilidad se reduce hasta que finalmente se anula, como cualitativamente se muestra en el diagrama. Acá tenemos un diagrama de temperatura-presión, que es un diagrama parecido a lo que nosotros veíamos presión-temperatura para el equilibrio de sustancia pura. El tema es que los ejes están dados vueltas. Podría ser simplemente un tema de facilidad de verlo. Se puso así el eje de la temperatura, el eje Y, y la presión en el eje X. ¿Qué es lo que podemos ver? Que hay una zona de estabilidad de la fase 2, una zona de estabilidad de la fase 3 y una zona de estabilidad de la fase 4. Y hay un punto, que es el punto C, que se llama punto triple, donde coexisten las 3 fases. ¿Sí? Esta frase de acá que dice la forma 2 es menos densa y a presiones elevadas su intervalo térmico de estabilidad se reduce, ¿qué es lo que quiere decir? Imagínense que nosotros estamos a una determinada presión. Estamos a una determinada presión, ¿sí? Miramos, o sea, hacemos hacia arriba, y empezamos a calentar, pasamos de la forma 4
a la forma 3, o sea, acá hay un punto de equilibrio donde voy a tener la 3 y la 4, sigo calentando, voy a tener la forma 3, sigo calentando hasta que llega un punto donde tengo equilibrio entre la fase 3 y la 2, y si sigo calentando, tengo la fase 2. Lo que nos dicen es que al ir aumentando la presión, o sea, movernos hacia la derecha, el intervalo de estabilidad, o sea, entre estas dos curvas, se va achicando hasta que llega un punto que si yo estoy por encima de una presión por encima del punto triple, fíjense que ya no tengo la fase 3. No es estable en esas condiciones. ¿Está? Simplemente eso es lo que quiere decir toda esa frase. Dice, tomando por base los datos del cuadro que se refieren a un gramo de nitrato de amonio y considerando que AC y BC son rectas, calcular la temperatura y presión del punto triple. O sea, nos están pidiendo obtener este punto triple. En otras palabras, si nosotros encontramos la ecuación de la recta AC y la ecuación de la recta BC, ¿sí? Al hacer la intersección nos va a dar el punto triple. ¿Ah? ¿Qué ecuación podemos utilizar acá? ¿La de Clausius o la de Clausius-Clapeyron? Digo, ¿la de Clapeyron o la de Clausius-Clapeyron? ¿Qué les parece? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Escriban por el chat, por lo menos. ¿Qué les parece? ¿Podemos usar la de Clausius-Clapeyron? Pero ¿sabemos si eso es, si está en estado gaseoso o no? Son sólidos, son formas de sólidos. Entonces no podemos. Ahí va, no podemos utilizar la de Clausius-Clapeyron porque estos son sólidos, son formas diferentes del sólido, diferentes estados de agregación, de estados de formas del sólido del nitrato de amonio cuando está en estado sólido. ¿Sabes? Como el carbono, por ejemplo, que tiene el carbono diamante, el carbono grafito, algo así para que sea algo más tangible, no sé. Entonces, como no hay una fase gaseosa, solamente podemos usar la ecuación de Clapeyron. ¿Ah? Y nos dan como datos el delta B y el delta H para esos campos. Entonces, vamos a poder utilizar, ¿sí? La ecuación de Clapeyron que decía que el diferencial presión con respecto a la diferencia de temperatura es igual al delta H, el cambio de fase, sobre temperatura por delta B. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que era común suponer que tenía una relación lineal? Y acá en el ejercicio nos dicen efectivamente que es una recta. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es, si esto es una recta, lo que quiere decir que tiene una pendiente, que es una constante, el delta P sobre delta T, que sería la pendiente de estas rectas, es una constante. Y es igual al delta H cambio de fase dividido la temperatura por el delta B. ¿Ah? Y justamente la información que nos da el ejercicio son el delta H cambio de fase y el delta B. ¿Ah? Entonces nosotros necesitamos encontrar la ecuación de las rectas AC y BC para poder encontrar el punto triple. ¿Ah? Esta es la información que nos daban, ¿sí? A presión atmosférica, y nosotros sabíamos entonces cuáles eran las temperaturas del cambio de fase. ¿Ah? Como nos dicen que esto de esa presión atmosférica se dan estos cambios de fase del 4 al 3 y el 3 al 2, necesariamente nosotros la presión atmosférica va a tener que estar a la izquierda del punto C. ¿Sí? Porque vamos a tener la transición del punto 4, del estado 4 al 3 y del 3 al 2. ¿Sí? Va a estar por ahí. ¿No? Y lo que nos están dando la información es justamente de estos puntos de equilibrio. Entonces fíjense lo que yo siempre les decía. ¿Qué información necesito? Bueno, en este caso, para trabajar con la ecuación de Clapeyron, necesito el delta H del cambio de fase, necesito el delta B del cambio de fase y un punto de esa curva para poder hacer la ecuación de la recta. Entonces me dan efectivamente el delta B del cambio de fase, el delta H del cambio de fase, y con esta información de las temperaturas de las transiciones a presión atmosférica me están dando el otro dato que yo necesito. ¿Tá? Entonces tengo toda la información para poder hacer la ecuación de la recta. Bien, si vamos para la transición 4-3, ¿sí? Esta es la ecuación entonces de Clapeyron, ¿sí?
lo que hago es el delta P, lo escribo como la presión, o sea, que va a ser mi variable menos una presión 1, que va a ser el dato que tengo, que me dio la letra, y el delta T lo separo en T menos T1, que también es el dato que me dio la letra. Entonces tengo, de la tabla saco que el delta H es 5 calorías, el delta B son 0,024 mililitros, y que cuando la presión 1 es una atmósfera, la temperatura de equilibrio son 32 grados. ¿Sí? La transición entre el 4 y el 3 a una atmósfera se da cuando la temperatura es de 32 grados. Acá lo que hay que tener cuidado son con las unidades. Si nosotros la presión la ponemos en atmósferas y la temperatura la ponemos en Kelvin, la parte del término de la derecha tiene que quedar con las mismas unidades de atmósfera sobre Kelvin. ¿Cómo hacemos eso? Transformando el delta H, que está en calorías, lo pasamos a unidades de litro atmósfera por mol Kelvin, y el delta B, que está en mililitros, lo trabajamos en litros. Teniendo en cuenta esos cambios de unidades, no vamos a tener problemas. Entonces sustituimos P1 con la presión de atmósfera, T1 con 305, transformamos, cambiamos las unidades del delta H, que acá yo lo hice multiplicando por el R en litro atmósferas y dividiendo por el R en calorías, y el delta B lo dividimos entre 1000 para pasarlo a litro. Con todo esto despejando, entonces nos da la ecuación de la recta para la transición 4-3. Haciendo lo mismo con la otra transición, 3-2, ¿sí? Que también tengo la información, voy a tener un dato que cuando la presión es una atmósfera, el cambio de la fase 3 a la 2 es 84 grados, que es lo mismo que 357 Kelvin. En este caso, el delta H, el cambio de fase es 5,3, y el cambio de volumen es menos 0,015 por 10 a la menos 3, para pasarlo a litros. Despejamos, entonces tenemos la ecuación de la recta, ¿sí? Para la transición 3-2. Entonces ahora, para encontrar el punto triple, lo único que tengo que hacer es hacer la intersección de las dos rectas. Tengo para la transición 4-3, para la transición 3-2. Como sabemos que en el punto triple las presiones son iguales y las temperaturas son iguales, lo que hago entonces es igualar, por ejemplo, estas dos ecuaciones, ¿sí? Porque la presión es la misma, y despejar la temperatura. Ahí me da entonces que la temperatura al punto triple es 335,8 Kelvin, y que la presión del punto triple es 869,5 atmósferas. Algo que tenemos que verificar es que la temperatura, la presión del punto triple tiene que ser mayor a una atmósfera. Vamos a ver si miramos el cuadrito, el diagrama. ¿Sí? La presión tiene que ser mayor a una atmósfera, y a su vez la temperatura tiene que estar entre 32 y 84 grados. Eso es lo otro que tendríamos que verificar. Entonces ahí nos da correcto, entonces quiere decir que también que hicimos todas las cuentas correctas. Bueno, y por ahí tendríamos, ya estamos en 5 minutos, esos serían los ejercicios del tema de equilibrio de fase sustancia pura. Entonces, resumiendo, tenemos dos ecuaciones, la ecuación de Clapeyron, que es válida para todos los equilibrios, y la ecuación de Clapeyron, que es válida para el equilibrio donde hay una fase vapor, líquido-vapor o sólido-vapor. Si el delta H es constante con la temperatura, a su vez podemos integrar y nos queda ya una ecuación mucho más fácil para la ecuación de Clapeyron. Y otra cosa es que cuando estamos hablando de fases condensadas, muchas veces es correcto suponer que la relación es lineal entre la presión y la temperatura, lo que nos simplifica bastante también trabajar con las ecuaciones. Lo otro, tengan cuidado con las unidades, ¿sí? Y bueno, no sé si tienen alguna duda, y de nuevo, si tienen, pueden preguntar por el foro general, o pueden escribir directamente a mí, a mi correo electrónico, si tienen alguna duda de este tema. ¿Algo que quieran preguntar? ¿Dudas de algo?
Bueno, entonces, sí, Stagler se va a subir, eso depende no sé cuándo se sube, no sé si se llega a estar subida para el fin de semana porque la tiene que editar Jorge, pero probablemente ya para el inicio de la semana que viene ya va a estar disponible. Bueno, entonces, Muchas bueno, chao, que pasen bien. Buen fin de semana.